Un saludo a todos. Gloria a Dios que nos permite estar hoy aquí. Yo doy gracias al hermano Gustavo que me envió la invitación por medio de la hermana Piedades para que viniera hoy a compartir con ustedes acá. Vine tarde porque yo estaba en el primer turno de la iglesia en Desamparados. Allá hay turno 1 y turno 2. Yo pertenezco al primer turno que empieza a las 7:15 de la mañana y sale a las 10 de la mañana. Y tenía participación, entonces no me podía venir desde temprano para estar con ustedes desde un principio, pero siempre que me invitan me gusta, ojalá ser el primero que llego al templo. No me gusta ser de esos predicadores que les gusta llegar siempre al final a predicar y salir huyendo, sino que siempre me gusta participar desde un principio en todo el culto, lo que es la escuela sabática, toda la participación completa, hermanos, porque para mí es muy mal visto como que me inviten a predicar y calcular llegar ya cuando es la hora de la predicación y perderme la escuela sabática y perderme el repaso de la cartilla. No, me gusta estar desde el principio. Pero la razón por la que no estuve con ustedes hoy aquí desde el principio es esa, que tenía cargo, tenía participación en Desamparados y entonces no me podía venir antes. Bueno, gloria al Señor que nos permite estar acá. Voy a hacer una breve oración nuevamente antes de que empiece a explicar el tema de hoy. Padre eterno, gracias Señor una vez más por la oportunidad que nos brindas. Gracias por cada una de estas almas, Señor, que tú has movido y has traído hoy aquí. Permite, Padre, que salgamos de acá bendecidos, que salgamos fortalecidos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad y como dices tú, Señor, que escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y la vida eterna eres tú, oh Dios. Sí, amén. Gracias, Padre. Toma mi ser, toma mi vida, toma mi todo, Señor. Sí, Señor. Mi vista, mi lengua, mis gestos. Padre, donde yo desaparezca y que seas tú el que seas glorificado, que seas enaltecido, mi Dios, que yo mengüe, pero que tú, Señor, recibas lo que mereces, de lo que eres digno, que todos nosotros, Señor, nos humillemos delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, y te lo presento todo en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, empiezo diciéndoles, hermanos, voy a volverme yo un poquito aquí para ir leyendo, que el tema es libres del sentimiento de culpa. ¿Por qué sentí deseos? Cuando me hablaron que si podía venir hoy, dije yo, bueno, ahí tengo un tema bonito, que es este. Porque muchas veces hay cristianos que les sucede, por lo menos a mí me sucedió en el pasado, y yo aplico esto por experiencia propia, de que uno muchas veces viene a Cristo, hay personas que vienen a Cristo, saben que Cristo los ha lavado en su sangre preciosa, les ha otorgado perdón, se han bautizado e incluso ocupan cargos dentro de la iglesia, pero se vive algún tiempo como con un sentimiento de culpa. A mí me pasó por muchos años. Yo nací en un hogar católico, apostólico, romano, pero cuando yo tenía 6 años de edad, mis papás abrazaron la fe evangélica, pentecostal, y me empezaron a criar a mí en la iglesia evangélica. Y yo hice profesión de fe dentro de la iglesia evangélica a los 12 años de edad. Y de ahí para adelante ya yo tenía conocimiento, tenía conciencia de lo que era nacer de nuevo, lo que era entregarse a Jesucristo, pedir perdón, pero me bauticé hasta los 17 años allá en la iglesia evangélica. O sea, de los 12 a los 17 pasaron 5 años de haberme arrepentido y haber vivido la adolescencia en la iglesia, pero me bauticé allá hasta los 17 años de edad. Pero aún bautizado, estudié para ser pastor evangélico en el Instituto Bíblico Centroamericano MISPA, y fui pastor y estuve a cargo de 3 congregaciones diferentes, una en Cartago, una en San Carlos y la última en Sarapiquí, donde estuve los últimos 9 años de mi vida como evangélico, siendo pastor allá. Pero yo siempre arrastraba un sentimiento de culpa, siempre vivía con una preocupación, pensando en que si iba a irme en lo que allá se denomina el rapto secreto, el rapto de la iglesia. Y yo, como esa era la doctrina que tenía, pero yo estaba inseguro, tenía
ese sentimiento de culpa. ¿Por qué razón? No sé, uno falla mucho en la vida. Y yo decía, y si por yo no ser perfecto, y me imagino que algo así le pasó a Martín Lutero. Y a la hermana White. ¿Ah? Y a la hermana White también. Y a la hermana White también. Sí, que uno se siente que está haciendo lo propio, está haciendo el esfuerzo de permanecer en la iglesia, pero que hay algo que a uno lo acusa, hay algo que a uno siente un sentimiento ahí, como que se siente inseguro, me iré a salvar, me iré a condenar. Y entonces yo vivía ese martirio, siendo pastor, siendo predicador, vivía con ese martirio un sentimiento de culpa. Pero vean, hermanos, qué lindo es el Señor. Cuando a mí el Señor ya me reveló dónde estaba mi falla, que fue el Espíritu Santo, porque a mí ningún adventista me convenció que me hiciera adventista. A mí no me habló ningún adventista humano, ni siquiera la literatura adventista, porque cuando a mí en una oportunidad me regalaron El conflicto de los siglos, ¿qué hice yo? Lo agarré y sin siquiera abrirlo lo eché al tarro de la basura y lo boté. Esto tenía yo 27, 28 años de edad cuando eso pasó. Porque yo no quería nada con la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque mi creencia era que yo estaba bien como yo estaba. Pero a la vez, vean lo que es Dios, a la vez yo arrastraba un sentimiento de culpa. Y creyendo que estaba bien en la doctrina que estaba, como estaba. Y entonces había algo que faltaba. ¿Y qué pasó? Que un jueves, a eso de las 10 de la mañana, estando yo en la oficina en Turrialba, donde acostumbraba siempre tener una Biblia, porque yo en mi trabajo aprovechaba y evangelizaba a los usuarios que llegaban a la oficina, y yo aprovechaba siempre y les daba alguna porción de la palabra, algún consejo bíblico, y nunca nadie me rechazaba, porque como yo era el juez, al juez se le respeta. Si yo hubiera sido un oficinista, un conserje o un técnico, posiblemente los otros abogados me hubieran rechazado y los otros compañeros jueces me hubieran rechazado, pero como yo estaba a la altura de ellos en cuanto a nivel académico, entonces siempre me escuchaban. Dios permitió que yo trabajara ahí para llevarle el mensaje a otros profesionales que de otra manera no lo hubieran recibido. Y una mañana, les cuento, estando en la oficina a las 10 de la mañana, el Señor, cojo yo la Biblia, me fui a la esquina donde la tenía en un mueble, me la traje al escritorio, cerré la Biblia, que por cierto es esta misma, y le dije, Señor, voy a abrir tu palabra y quiero que tu Espíritu Santo me hable hoy a través de tu palabra el mensaje que tú quieras darme. Y fue cuando yo abrí la Biblia y la abrí en Lucas, capítulo 4. Y en Lucas capítulo 4, nada más les estoy dando esto como referencia, como una introducción, porque no es el tema. Leí el versículo 31, perdón, el versículo donde habla de la costumbre, el versículo 16 es el versículo 16 de Lucas 4, porque después vi también el 31. Pero en el 4 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y hermanos, eso me llamó la atención, conforme a su costumbre. Jesús conforme a su costumbre, congregándose los sábados. Y en esta Biblia que yo uso, que es la Reina Valera 1960, editorial Sociedades Bíblicas Unidas, tiene un asterisco donde dice la palabra reposo. Y me manda al final de página que dice el asterisco, al final de página, aquí equivale a sábado. Y ese jueves esto me impactó de una manera que ustedes no tienen idea. Estando yo solo en la oficina, eché llave porque no quería que el personal me interrumpiera. Y ahí el Señor me impactó. Y fue donde empezó a tratar conmigo el Señor. Pero yo peleé con Él por 5 años. Y no quise aceptar lo que el Señor me estaba enseñando ahí. En otra oportunidad, cuando veo el testimonio un poquito más amplio, les cuento cómo fue que el Señor logró doblegar a este terco, porque yo era un terco ante el Espíritu Santo. No quería hacerle caso. Y para concluir esta introducción, fueron 8 años, porque los primeros 5 años el Espíritu Santo trataba conmigo directamente. Pero como yo no entendía, en los siguientes 3 años trató conmigo a través de 3 ABN Latino.
que el otro día que yo vine a la vigilia les conté un poquito cómo fue que sucedió eso. Y entonces al final de los 8 años, los primeros 5 más esos 3, terminé concluyendo que a mí me faltaba algo y que yo no estaba tan bien como lo creía. Y entendí que lo que me faltaba era la obediencia a Dios sin condición alguna. Porque yo era obediente a Dios condicionándolo y diciéndole, yo guardo tu día, pero guardaba el domingo. Yo guardo el mandamiento, le decía yo a Dios, porque nos congregamos los domingos, que fue el día que tú resucitaste y que es el día que se me había enseñado como el día del Señor. Pero el Espíritu Santo me sacó de aquel error. Y gracias a eso, hermanos, es que hoy estoy, esta mañana de sábado, hablándoles aquí al frente. Y cuando a mí se me quitó el sentimiento de culpa, cuando yo entendí que a los 17 años de edad me había bautizado con un misionero, pastor evangélico, que me bautizó y que los dos descendimos a las aguas en desobediencia a uno de los 10 mandamientos. Entonces yo entendí que me había bautizado en pecado de desobediencia a un mandamiento tan grande y tan importante como es obedecer a Dios guardando el día de reposo que Él estableció, el que Él indicó, que es el 7º de la semana y el único día de la semana que Él declaró día santo y día bendito. Y así lo dice la palabra de Dios, pero que después los hombres vinieron y cambiaron eso, que dicho sea de paso, parte de la enseñanza de la cartilla esta semana fue cómo el cuerno pequeño intenta cambiar el tiempo y la ley del Señor. Y por la misericordia de Dios lo entendí, y entonces le pedí al pastor Leonardo Gran que me bautizara, ya empezando en la iglesia adventista en Desamparados. Y me bauticé nuevamente el 22 de enero del 2011 en el templo de Desamparados Adventista del 7º día. Y hermanos, eso fue una experiencia gloriosa para mí. Porque yo salí ese día del servicio, yo iba para mi casa y me fui a pie para la casa, pues yo no quería manejar porque no quería hacer nada, entendiendo que no hay que hacer ninguna obra. Y yo iba para mi casa a pie, pero yo sentía como que iba en el aire. Literalmente yo sentía como que iba caminando en el aire, iba con algo tan especial. Y el Señor me liberó del sentimiento de culpa porque empecé a ser obediente. Ahí entendí que no es el 90%, ni el 80%, ni el 70% de los mandamientos que yo tengo que guardar, sino que es el 100% de los mandamientos y como obediencia a Dios y por amor a Dios, no para ser salvo, porque precisamente Él me salvó de que era un desobediente a sus mandamientos. Y ahí es donde yo necesité el perdón de Jesucristo, al Salvador. Y cuando el Salvador ya vino y me reveló esto, ya yo lo recibí y ahora sí, entiendo que no debo pecar y que si peco puedo perder una salvación tan grande que vale la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y así fue como el Señor me liberó a mí del sentimiento de culpa. De manera que yo puedo morirme ahorita. Puede caer un rayo, puedo caer aquí de un infarto. No me preocupa porque tengo la fe y la esperanza con seguridad y con certeza que si muero, Cristo viene pronto y voy a resucitar y me voy a ir primero que ustedes los que queden vivos. Porque dice que los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que estemos vivos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y levantados a las nubes juntamente con ellos. Entonces, ¿qué pasó con Martín Lutero? Que él tenía ese problema. Él era muy sincero en su fe católica. Era un monje católico. Y él era muy sincero. Y él hacía un montón de obras, un montón de sacrificios, un montón de autotorturas para alcanzar la salvación, la perfección que él quería. En julio de 1505, este joven Martín Lutero, para ese entonces él era un estudiante de Derecho allá en Alemania. Y dice la historia que caminaba hacia la comunidad de Stottenheim en Alemania y de repente cayó una lluvia torrencial con relámpagos. Y uno de esos relámpagos cayó muy cerca de aquel joven Lutero, el cual cayó al suelo. Y entonces él, asustado como buen católico, clamó a la Virgen de Santana y prometió entonces ser un monje porque lo había librado de la muerte. Esto está en un libro que se llama Secretos Revelados, página 61, de la editorial Apía en España, editado en 1994.
Nadie pudo convencer a aquel muchacho que no abandonara su carrera de abogado. Él estaba estudiando para eso. Y ni siquiera su padre, que trató de convencerlo, mire hijo, no abandones tu carrera de leyes, sigue adelante. Ya la decisión estaba tomada. Y entonces, como nadie pudo cambiarle su decisión, ingresó a la orden de los ermitas. Los ermitas eran aquellas personas que se congregaban en lugares de oración y recogimiento donde el fraile o ermitaño podía cultivar en paz su propia vocación particular. Y se metió entonces al internado en el monasterio de los padres agustinos, porque seguían a San Agustín, conocidos como la orden de San Agustín. Ok, los padres agustinos le enseñaron a este joven Lutero el temor a Dios, pero también el temor a los demonios que lo rodeaban. Y no obstante, un sentimiento de culpabilidad más bien se acrecentó, se ahondaba más y más, por lo que Lutero se propuso salvar su alma por sus propias buenas obras. Porque él entendía y creía que la salvación era por hacer buenas obras, como creen la mayoría, si no el total de los católicos en todo el planeta. Y entonces Lutero se sometía a sacrificios de dolor tanto físico como de angustia mental, buscando la aprobación de Dios. Pero tiempo después, cuando ya él dejó de ser católico y pasó a ser el líder de la Reforma, él escribió: yo era un monje bueno. Si alguna vez un monje habría llegado al cielo por su vida monástica, ese era yo. Si hubiera seguido, me habría matado con vigilia. O sea, si hubiera seguido en esa fe católica, dice, me habría matado con vigilias, con rezos, con ayunos, lectura y otros actos. O sea, él concluyó que si él hubiera seguido siendo monje católico, al final se hubiera muerto de hacer tantos sacrificios. Y sin embargo, mis hermanos, a pesar de sus rigurosos esfuerzos, Lutero sintió y pensaba que ante un Dios enojado, su cuenta nunca estaba saldada. Más bien se sentía más pecador, porque el concepto que él tenía de Dios es que era un Dios bravo, enojado para castigar, cuando es todo lo contrario. Es un Dios de amor y de misericordia, que nos ama y nos quiere ayudar, pero la humanidad no ha entendido esto. Entonces hago una pregunta: ¿recibe una persona el perdón y la vida eterna por realizar buenas obras? La respuesta es contundente: no. Pero casi todas las religiones, excepto el cristianismo, enseña eso. Todos buscan el perdón por medio de actos poco comunes de abuso físico. Pongo ejemplos. Los budistas creen que alimentando al hombre interior, tienen el yoga y otras creencias. Los musulmanes creen que con el peregrinaje a la Meca o morir en defensa del Islam, como esos terroristas que se matan y matan gente porque lo están haciendo con la ideología religiosa, que es por el bien del Islam, y que al morir ellos así obtienen la salvación. En la India se sientan o acuestan en camas con clavos, los famosos fakir. Otros se latigan, otros se encadenan, otros caminan sobre brasas, otros, como en la China, se introducen agujas. ¿A cuál de ustedes le gusta ir a recibir acupuntura? Si alguien lo está haciendo aquí, arrepiéntase y no vuelva a esa porquería, porque eso es del demonio. Si ustedes estudian el origen de la acupuntura, se van a dar cuenta que cuando ustedes van donde un personaje de estos, aunque les diga que es ciencia y que es medicina y que es para aliviar el dolor, etc., en realidad el origen de esto y lo que se esconde detrás de todo esto, eso es apenas la máscara, es toda un espiritismo con el cual Dios no quiere que nosotros nos contaminemos. Pero hermanos, por extraño que parezca, muchos cristianos hoy en día hacen algo parecido, hacen lo mismo. ¿Por qué razón? Porque muchos creen que viniendo al templo, o que diezmando y ofrendando, o que siendo dadivosos, merecen la vida eterna. Y se están equivocando. No es porque yo asista fielmente a los cultos, no es por mucho que diezme, ni por buena gente que yo sea, que tengo la salvación. La salvación es gratuita, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo, es un don que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio para darnos gratuitamente ese regalo del perdón, la salvación, para que seamos dignos de la vida eterna y gozarnos con Él para siempre. Amén. Lutero lo intentó hasta entender que el perdón no dependía de sus obras, que estaba perdido. Pero ¿qué dice Romanos 3:10? Como está escrito: no hay justo ni aun uno,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Básicamente casi todas las citas bíblicas las transcribí aquí para que no nos atrase mucho, pero yo siempre les doy un consejo a los hermanos en todas partes donde llego. Seamos como los cristianos de Berea. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo les predicaba la palabra. ¿Cuál era la palabra que existía entonces? El Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito un Nuevo Testamento. Y los cristianos de Berea, dice en el libro de los Hechos, que una vez que Pablo les predicaba y se iba, se quedaban revisando a ver si lo que Pablo decía era cierto. Así que ustedes no me crean a mí, créanle a Dios a través de su palabra. Es bueno siempre tener, miren, papel y lapicero para apuntar los mensajes, apuntar las citas bíblicas, y si hay alguna duda después la revisamos en mi casa y digo, no, lo que dijo el hermano Johnny es lo correcto, es la palabra de Dios. O si ustedes ven que algo no está como se dijo aquí, entonces ustedes tienen base ya con Biblia para después venir a decir, bueno, un momento hermano, ¿por qué usted dijo esto si la Biblia dice otra cosa? Hermanos, tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios. No todo el que probablemente se pare aquí adelante diga todo lo que es correcto. Y por eso yo siempre doy el consejo, ustedes examínenme a mí, valórenme a mí y vean si lo que yo digo es la Biblia. Y si ustedes ven que yo les vengo con un cuento de hadas, que están en todo su derecho de pararse ahí y decirme un momentito, don Johnny, eso que usted está diciendo no es Biblia, eso es antibíblico. Por favor, no venga a dar las enseñanzas acá. Hermanos, tenemos que ser astutos. Más en estos tiempos que se levanta tanto falso maestro, tanto falso profeta, tanto falso líder, que tenemos que estar muy, pero muy pendientes, con los ojos bien abiertos, velando, como dice la palabra del Señor. Entonces se dedicó a investigar en las Escrituras, decidió encontrar la respuesta de cómo se salva el hombre. Para su asombro no encontraba ninguna enseñanza sobre el esfuerzo propio ni el mérito propio alguno para autojustificarse. Él no encontró nada de eso en la palabra del Señor, sino que más bien fue todo lo contrario. Encontró en Romanos 1:17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice la historia, cuenta la historia, que cuando Lutero encontró este pasaje y lo entendió así por primera vez, como me pasó a mí con Lucas 4:16, igual, a Lutero le pasó con este pasaje, mas el justo por la fe vivirá. Lutero se estremeció todo. ¿Cómo? Por la fe. Pero si yo hago obras para ser salvo, ¿cómo es que aquí dice que es por la fe? Y entonces eso apaciguó su perturbado corazón y entendió que el perdón es gratuito. Y se decide dejar de lado los sacrificios de la religión y decide seguir los pasos sencillos de fe dados por Dios en su sagrada palabra. Sigamos con... Entonces, cualquiera aquí puede decir, ay, yo no robo, yo no mato, yo no asesino, yo no adultero, etc. Yo soy un buen vecino, ayudo al necesitado, por tanto yo soy buena persona. ¿Cuántas personas, hermanos, escucha uno autodenominarse buenos, autojustificarse como lo más santo y como lo más bueno en la faz de la tierra? Eso es un error. Nosotros no nos podemos autojustificar, porque el que nos justifica es Jesucristo. Pero una persona puede ser tan buena como dice, todo eso puede ser cierto, pero no es suficiente. Jesús dijo, si odiamos a otro, somos homicidas, por tanto pecadores. Igual, hermanos, si mentimos, si chismeamos, si somos insensibles con los más débiles o en necesidad, cuando nos enojamos con la pareja o con los hijos, cuando codiciamos la casa o el carro del vecino, todo eso es pecado y lo convierte en un violador de la ley, pues dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y qué interesante este pasaje. Lo escribe el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, y lo escribe entre el año 65, 66 después de Cristo. ¿Cómo es que Juan, Cristo ya murió, ya resucitó, ya se fue a los cielos, ya vino el bautismo del Espíritu Santo, ya crecieron las iglesias por todo lado, y Juan todavía está enfrascado en enseñar
que el que comete pecado infringe la ley de Dios, porque el pecado es infringir la ley de Dios. Qué clarito, hermanos. Así que no es cierto que ya en el primer siglo se empezaron a congregar domingo. Eso es una mentira de Satanás. Los que no eran cristianos, los que llamamos paganos, esos sí se congregaban los domingos, porque desde tiempos antiguos, si usted lee el libro de Ezequiel, capítulo 8, ahí nos damos cuenta cómo aún un grupo de ancianos de la iglesia de entonces, del Antiguo Testamento, que eran judíos, dice que estaban haciendo reverencia al sol en el mismo templo de Dios. O sea, los paganos se han adorado el primer día de la semana siempre, al sol, pero los cristianos no. Esta mezcla del cristianismo con el paganismo vino después, cuando ya se mezcló y se formó una nueva alianza, una nueva religión, que es la llamada católica, apostólica y romana, con Constantino después del año 321. Pero siempre ha habido gente fiel, que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios y que ha guardado sus mandamientos completos. Y hermanos, como sucede con las leyes terrenales, de que la desobediencia tiene su castigo, igual sucede con la ley divina, con la ley de Dios. Vea, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es la consecuencia del que peca? Morir. ¿Qué está dándole el pecado como recompensa al pecador? La muerte, y es la muerte eterna. Pues consecuentemente vino la muerte física, pero lo más grave es la muerte eterna. Porque usted y yo, si Cristo no ha venido de aquí a 100 años, usted y yo vamos a morir. No creo que ninguno de los que estamos aquí vaya a vivir más de 100 años. Entonces vamos a conocer la muerte física, pero no la muerte eterna, porque la muerte eterna es para los que mueren en pecado, pero los que muramos con Cristo en nuestro corazón, viviendo para Él en santidad, apartados del pecado y guardándonos para el Señor, seremos resucitados y viviremos la vida eterna. Pero el pecado da la muerte eterna. No hay duda de que todos hemos pecado. Si yo cometo un pecado diario, y si el año en el calendario gregoriano que tenemos ahorita tiene 365 años, entonces un pecado diario al año, 365 días al año, entonces en 50 años de vida de una persona serían 18.250 años, en solamente 50 años de vida. O sea, qué cantidad de pecados. Y eso contando uno por día. Pero muchas veces el ser humano hace un montón de pecados. En la mañana se pelea con el cónyuge, luego le miente a los compañeros del trabajo, se roba algo en la oficina donde trabaja, ve el montón de pecados que está cometiendo. Después pasa a la mujer ajena y la codicia y la desea. Y por último va a almorzar y en la soda le dieron un poquito más de vuelto, se equivocó la cajera o el cajero y se lo echó en la bolsa, se quedó calladito y se lo robó. Y después regresa a su casa. Y tal vez si tiene una novia, por ahí un amante, más pecado. Y entonces llega tarde a la casa y le miente a la esposa que se quedó haciendo esto, así es que quedó cometiendo pecado. Y resulta que así, hermanos, en un día una persona puede cometer cualquier cantidad de pecados. Pero yo lo hice como que fuera uno nada más por día y da ese montón. Ahora si son más, imagínense ustedes la cantidad. Sin embargo, es un aliciente saber que al reconocernos pecadores, somos conscientes de que tenemos un serio problema que requiere que busquemos ayuda. Esa ayuda se llama Jesucristo. Pero cuando nosotros reconocemos el problema de que somos pecadores, es cuando recurrimos a Jesús. Porque el que se siente justo a sí mismo, nunca va a buscar a Jesús, porque se cree el super santo, la super santa, el super bueno, que cree que por obras merece el cielo. Pero no es así. Somos pecadores y todos hemos necesitado de un Salvador. Y ahí es donde buscamos la ayuda. Pensemos, hermanos. Si una persona tiene una enfermedad grave, pero no reconoce su condición y no busca asistencia médica, esa persona morirá en poco tiempo. Bueno, eso mismo pasa con el pecador. Si el pecador no reconoce su condición de pecador y muere así, morirá eternamente. Ese es el destino del pecador que rehúsa conocer su condición espiritual y no busca ni acepta ayuda. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Ahora, ahí nos menciona dos cosas. Vean qué interesante. Menciona iniquidad y menciona pecado. Y casi siempre la gente ve como sinónimo iniquidad y pecado, pero hay una diferencia. Dios es lo más sabio que hay. Dios no es ningún tontito para repetir sinónimamente las dos cosas como que si fuera lo mismo. Las iniquidades hacen división y los pecados hacen que Dios oculte de nosotros su rostro. Ahora, ¿qué es iniquidad? Es una injusticia o gran maldad en el modo de obrar. ¿Cuál es la persona que comete iniquidad? Ejemplos, así rápidos. Una persona que sabe que fumar cigarrillo es pecado, pero está metido en la iglesia, lo vemos como el gran consagrado de la iglesia, el líder de la iglesia, pero en secreto y a ocultas va y fuma. Y después come chicle o come algo para disimular el olor del tabaco y sigue presentándose como un gran líder y trabaja en la iglesia y lo vemos como un pilar de la iglesia, como una columna fuerte en la iglesia. Pero esa persona conscientemente sabe que no ha rehusado al vicio del cigarro, que lo está matando, porque la nicotina mata el cuerpo. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, que el que mate este cuerpo, Dios también le va a destruir a él. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa persona comete iniquidad porque hay una maldad constante en él de seguir pecando a conciencia, deliberadamente comete iniquidad. Pero el pecado, como pecado propiamente dicho, así aislado, puede ser un pensamiento, una palabra, una acción que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de una religión cualquiera. Pero es aquello que usted y yo podemos cometer involuntariamente. Por ejemplo, le pongo otro ejemplo en este caso de pecado, al que yo casi siempre pongo tradicional. Gerardo y yo nos llevamos muy bien, somos amigos y hermanos en Cristo. Pero un día Gerardo me dijo algo para corregirme que a mí no me gustó, y vengo y me enojo y le meto un puñetazo. ¿Pequé o no pequé? Sí. Claro que pequé porque me airé y agredí a mi prójimo, y eso no debe ser entre hijos de Dios. Pero mi deseo no es estarle pegando a Gerardo. Todo lo contrario, somos amigos, nos llevamos bien y yo deseo el bien para él, pero en un momento X reaccioné de una manera que no era la correcta, ahí cometí pecado. Pero no es iniquidad, no es pecado de iniquidad, porque mi deseo no es estarlo golpeando a él constantemente, sino que fue algo aislado. Por eso es que el Señor nos habla de las dos formas. La iniquidad es el pecado carebarro, el pecado que yo sé que lo hago y lo sigo haciendo. Hay maldad en el corazón. Y el pecado puro y simple es ese que cometemos sin querer. Y por eso nos dice la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 1. Hermanos, Dios es la fuente de toda vida, pero el pecado es la muerte. Todos somos pecadores condenados a muerte, según Romanos 5:2, que nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Han oído hablar del pecado original? Sí. Bueno, Adán y Eva nos heredaron ese pecado original. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, herencia de nuestros padres en el Edén. Eso es lo que podemos denominar el pecado original, que por culpa de un hombre que fue Adán, entró el pecado en el mundo. Pero un Dios de amor no nos hizo saber el resultado del pecado sin antes darnos esperanza de salvación. Eso es lo bonito de Dios, hermanos, que Dios a nadie condena sin antes decir: estas son las reglas del juego. La situación es esta, y nos pone dos caminos, y nos pone a elegir. Y nos da la libertad de elegir, no nos obliga, no nos pone la mano aquí con una llave a la espalda para que nosotros obligados le obedezcamos, sino que nos da libertad. Escoja usted, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Si escoges el bien, aquí están las bendiciones, Deuteronomio capítulo 28, 1 al 15. Pero si escoges el mal, aquí están las consecuencias para el desobediente, Deuteronomio capítulo 28, versículo 16 en adelante. Ahí están las consecuencias del mal.
entonces somos nosotros con nuestro libre albedrío los que vamos a elegir si obedecemos a Dios o le desobedecemos. Bien, vamos a la otra, hermano. He aquí las buenas nuevas de salvación. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ya eso está claro. El que peca y no se arrepiente y no busca al Salvador, se condena, se muere eternamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿En quién tenemos la salvación? En Cristo Jesús. ¿En el apóstol Pablo? No. ¿En el apóstol Pedro? No. ¿En San Johnny? No. Es en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En este texto, Lutero encontró que la vida eterna es una dádiva, es un regalo, es gratuito. Usted no tiene que dar limonas, usted no tiene que hacer penitencias, usted no tiene que hacer ninguna obra para obtener el perdón y la salvación que es en Cristo Jesús. Pero el problema para la gran mayoría de la cristiandad es que no han entendido la segunda parte de la gracia, como me pasaba a mí. Yo digo que la primera parte de la gracia es esto, el sacrificio de Jesucristo, que murió por usted y por mí, porque éramos unos desobedientes. Pero la segunda parte de la gracia es que yo tengo que corresponderle a Él con amor y obediencia. ¿Por qué? Si yo recibo el perdón, me arrepiento, lloro y hago todo lo que sea, y de verdad de corazón le pido perdón, pero después sigo haciendo lo que no debo hacer, de ahí estoy pisoteando, estoy vituperando el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? ¿De qué valió entonces que me arrepintiera si voy a seguir en el pecado? Y Él quiere que yo no peque más. Y ahí es donde viene esta segunda parte que yo llamo de la gracia, que es la obediencia a Dios sin condición alguna. Es que la gente quiere condicionar a Dios. Y la gente quiere, por dogmas de hombres, por mandamientos humanos, quieren vivir felices en una religión, aunque esa religión esté en contra de los principios de la palabra de Dios. Y no se vale. A Dios no lo podemos sobornar, a Dios no lo podemos chantajear, y lo que está escrito, escrito está. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra del Señor. Yo debo obedecer la palabra de Dios antes que la palabra de un hombre. Efesios 2, 8 al 9 nos enseña, hermanos, que este regalo no es algo que usted pueda ganar o merecer, porque no somos merecedores. Dice ahí, a partir del 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo, es por gracia de Dios. Dependemos de esa gracia de Dios, de su amor y benevolencia, los cuales son gratuitos, hermanos. Si ganáramos la salvación por nuestros méritos, no sería una dádiva de Dios y no habría necesidad de un Salvador. Pero como no podemos ganar la salvación por obras, sino que recibirlo como un regalo gratuito, como un premio inmerecido, hermanos. Inmerecido, porque usted y yo no merecemos esto. Pero Él nos ha hecho merecedores por su amor y misericordia. Amén. Él te ama tanto a ti, como dice el apóstol San Juan en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a los hermanos del monte Sinaí, que envió a su Hijo unigénito, para que todos estos hermanos que han creído en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Amén. Ese es el amor de Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios Todopoderoso, que rige todo, está preocupado por la gente de un pequeño planeta en un vasto universo? Hermanos, yo me he metido a internet y me gusta a veces hojear las páginas de la NASA y todos esos videos que montan del espacio. A mí me encanta, me fascina todo eso. Siempre he sido amante. Una vez compré un telescopio y pude ver a Venus y pude ver otro planeta que no me acuerdo cuál era, y pude ver también a Marte con un telescopito que yo había comprado, que al final se lo terminé regalando a mi hermano, y yo que mi hermano no lo supo utilizar y por ahí lo tiene, pero en mal estado. Porque a mí siempre me ha encantado todo esto del espacio. Y hermanos, yo vi un video
donde presentaron una representación del planeta Tierra y enfocaban el planeta Tierra como cuando lo enfocan con esa estación espacial, que se ve la Tierra, así el globo terráqueo azulado y se ven las nubes y parte de los continentes y el mar. Pues hicieron un montaje donde tomaron esa toma y la empezaron a retirar, como que el que estaba enfocando se fue alejando en el espacio. Y la Tierra cada vez se hacía más pequeñita, hasta que al final lo que se veía era un puntito que costaba verlo, y cuando se alejó más, ya ni el puntito se veía. Pero se veían otro montón de estrellas. Hermano, nosotros somos algo pequeñísimo en la gran constelación del universo. Y sin embargo, vea, Dios está preocupado por usted y por mí, tan insignificantes que somos en un gran universo. ¿Por qué no abandona Dios al hombre rebelde y lo deja sufrir las consecuencias de su maldad? La respuesta es sencilla, hermanos. Porque Dios es amor. Amén. Primera San Juan 4:8, Primera San Juan 4:16 nos revelan que Dios es amor. El carácter de Dios es un carácter de amor. Por eso el apóstol Juan se preocupa en enseñarnos en Primera San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice en el 1 que el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado. ¿Quién engendró a Jesucristo en la Virgen María? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos al que fue engendrado por Dios en el vientre de María, a Jesucristo. Amamos a los dos, al Padre y al Hijo, y consecuentemente también al Espíritu Santo, porque acordémonos que en la deidad tenemos tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ¿qué sucede con el versículo 2? ¿Qué dice? Y el que ama al hermano, en esto se manifiesta que amamos a los hermanos, cuando guardamos los mandamientos de Dios. 1 San Juan 5:2. O sea que el amar a mi hermano es guardar los mandamientos de Dios. Si yo guardo fielmente los mandamientos de Dios, voy a tener buenas obras para con mi prójimo, como hijo de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y en esto conocemos que amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son una carga, no es una esclavitud, más bien es libertad, como dice el apóstol Santiago, que a través de esta ley, la ley de la libertad, nos gozamos, nos congraciamos, nos deleitamos y amamos y demostramos nuestro amor a Dios cuando le decimos: Dios, tú dejaste 10 mandamientos, yo voy a guardar 10 mandamientos y no te voy a poner condiciones. Antes yo le ponía condición a Dios y le decía: guardo el 1, guardo el 2, guardo el 3, guardo el 5, guardo el 6, guardo el 7, guardo el 8, guardo el 9, y con el cuarto vamos a negociar. Ya yo no voy a guardar el séptimo de la semana, porque eso era para los judíos. Ahora yo voy a guardar el primer día de la semana, que es domingo, porque tú resucitaste un domingo. ¿A dónde dijo Dios que él hacía ese cambio? En ninguna parte. Más bien aquellas mujeres en Lucas 24:54, si mal no recuerdo, por ahí la cita bíblica, dice que aquellas mujeres fueron el primer día, iban a ir a visitar la tumba del Señor para llevar ungüentos y aromas, especias aromáticas, y dice que como era el día de preparación, prepararon todo, y dice que guardaron el sábado como era su costumbre. Si Cristo hubiera dicho que ya el sábado no juega, si Cristo hubiera dicho: bueno, ya una vez que yo resucite, no más sábado, ahora domingo, aquellas mujeres no hubieran guardado el sábado. Pero hasta Cristo en su muerte reposó el sábado. Hasta en la obra redentora reposó el sábado. En la obra de creación Dios reposó el séptimo día, y dice que descansó y se sintió gran complacencia de todo lo bueno que había hecho, en especial a la obra de la creación, la culminación estrella que era el hombre, al ser humano. En la creación Dios guardó el sábado. Pero también en la redención Cristo viene y aún Él guarda el sábado, muere el viernes, reposa el sábado y resucita el domingo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios: quítate de aquí con tu sábado, que yo quiero mi domingo del Vaticano? No, hermanos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios no abandona a nadie. Dios ama a todos. Dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. 'Qué bello es Dios, hermanos! Ya Cristo podría haber venido hace rato, pero Él no se cansa de amarnos. 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 Él no se cansa de amarnos
Pero dice el apóstol, ungido por el Espíritu Santo, que no es que Él tarda su venida, es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que nadie se condene, Dios quiere que todos seamos salvos. El problema es que no todos le creemos y no todos lo aceptamos, sino que muchos lo aceptan condicionado y condicionados no se van a salvar. A Dios no lo podemos condicionar. O aceptamos lo que está escrito o lo rechazamos. Pero si queremos acomodar la Biblia a mí o a mi religión, estamos mal. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la palabra de Dios y obedecerla. Y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que no importa cuán malo o bueno sea usted, igual Dios lo ama y quiere salvarle. Pues todos hemos pecado, todos hemos violado sus mandamientos. Y ese pecado, hermano, nos separa de Dios, la fuente de vida. Dios es amor, pero a su vez es un Dios de justicia. Y esto es lo que Lutero no había logrado comprender, la justicia de Dios, sino que solamente veía la ira de Dios. Porque Dios sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, lo dice la palabra de Dios. Pero ese fuego consumidor de Dios viene cuando ya no hay remedio, cuando ya la cabezonada de la persona lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y muere en el pecado que es el que no tiene perdón. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? No creerle a lo que el Espíritu le está poniendo en su corazón, a lo que el Espíritu le está diciendo en su mente, y lucha con aquello para seguir en lo otro. ¿Qué es lo que me pasó a mí durante esos años que les cuento? Un jueves en Turrialba, en la oficina, el Señor me revela con el Espíritu Santo que yo debo guardar el sábado porque Cristo lo guardaba y era su costumbre. Y yo empiezo a pelear con el Espíritu Santo y le digo, no, pero es que eso era para los judíos, y es que Cristo guardó el sábado porque estaba todavía en la ley judía. Y empecé a buscar todos los argumentos que yo me sabía bien de memoria, los versículos que usaba para eso, porque no había entendido. Si yo hubiera seguido así, hermanos, yo no me salvo. ¿Por qué? Porque había una rebelión mía, inconsciente, pero rebelión al cabo, contra el Espíritu Santo que me estaba llevando a la verdad. 8 años peleó conmigo el Espíritu Santo, hermano. Por eso es que yo lo amo, por eso es que yo soy tan apasionado cuando le predico a la gente y le hablo a la gente de estas maravillas en la palabra de Dios, porque Dios tuvo esa misericordia tan grande que por más que yo me cerré, por más que yo me luchaba para no ceder ante esta verdad preciosa del Evangelio de Dios, de nada me valió oponer tanta resistencia. Al final, la batalla la ganó el Señor. Y me alegro por eso, hermanos. Yo soy feliz con Cristo. Amo a Cristo sobre cualquier cosa. Y amo a esta iglesia porque es donde Cristo me ha permitido crecer y conocer estas verdades que en 49 años de ser evangélico pentecostal nunca las aprendí, nunca las conocí. Gloria a Dios por su amor y misericordia. Y dice, Dios es amor, pero a su vez es un Dios de justicia que se describe a sí mismo. Vea lo que dice Éxodo 34, 6, 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Se dan cuenta otra vez cómo hace Dios diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado? Iniquidad, el pecado sin vergüenza oculto que las personas tienen. La rebelión, rebelarse contra, yo he venido todos los años, yo nací en esta iglesia, aquí me criaron mis papás y yo sé que hay que guardar el sábado, que hay que guardar los 10 mandamientos, pero yo estoy joven, yo quiero disfrutar de la vida. Quédense ustedes ahí que yo voy a disfrutar. Eso es rebelión. Y ya me perdí. El pecado. Y el pecado, sí. Amén. Y el pecado, que ya les expliqué qué es el pecado. Y entonces sigue diciendo el pasaje en Éxodo 34, 6 y 7. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Miren, una hermana mía que es esposa de un pastor, ellos pastorean una iglesia evangélica, me decía a mí
que si el papá fue alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico, el bisnieto es alcohólico, y ellos usan estos pasajes para enseñar de esa forma. Pero no han entendido que no es así. Porque en Cristo Jesús dice que ni el Hijo hará cuenta por el pecado del Padre, ni el Padre hará cuenta por el pecado del Hijo, sino que cada uno hará cuenta por su propio pecado. Y dice que en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no es cierto que esto se refiere a un pecado heredado de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, hasta la cuarta generación. ¿A qué se refiere esto? Ahora no hay tiempo para que lo estudiemos, otro día podemos ver ese tema. Se refiere a las consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Moisés, por ejemplo, el hombre que la Biblia lo trata de ser muy manso, y que no ha habido nadie tan manso como Moisés. Y sin embargo, ¿qué le pasó a Moisés? Se enojó. Y se enojó varias veces. Primero cuando vio el becerro de oro y tiró las tablas de piedra y las quebró. Se perdieron. Dios le ordena hacer unas segundas tablas en blanco y que las suba al monte. Ahora sí, tenés que cargar las tablitas, subírmelas al monte, porque voy a escribir las primeras letras que puse en ella, los 10 mandamientos. Eso usted lo encuentra ahí en Deuteronomio capítulo 10. Y también en otros pasajes ahí concordados de Deuteronomio y de Éxodo. Pero ¿qué sucede? Que Moisés se enoja cuando la piedra de Oreb, cuando el pueblo tenía sed y no tenían agua en el desierto. Y Dios, ¿qué le dijo a Moisés? Ve y toca la piedra, nada más tóquela. Con solo que él la toque, la piedrita va a empezar a fluir agua. Y la gloria es de Dios. Ah, no, pero cuando el pueblo le reprocha a Moisés y le reclama, se enoja, y entonces pueblo incrédulo y malagradecidos, y agarra y dice que golpea la roca. Y sale el agua, porque Dios había prometido que iba a salir agua, pero no en el método de Dios. Moisés le falló a Dios porque se enojó y golpeó, y Dios le dijo, ve y tócala nada más, con mansedumbre. Pero la golpeó con ira. Y eso le costó caro a Moisés. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado de ira? Que no pudo entrar a la tierra prometida. La vio así desde lejos. Tuvo un vislumbre allá en el horizonte, pero no pudo entrar. Por eso. Consecuencia del pecado. David, por ejemplo, el hombre que dice que en la Biblia que tenía un corazón como el de Dios, y era un gran adúltero, un gran mentiroso y un asesino. Le roba a la mujer a Urías, la deja embarazada. Entonces, para tapar el pecado de adulterio, manda a traer a Urías para que se acueste con la mujer a ver si se tragaba el cuento que el hijo que iban a hacer era de él. Como Urías no cayó en eso, entonces lo manda al frente de la batalla donde estaba en la guerra y le da órdenes al general que estaba en ese momento que pusiera a Urías en lo más fuerte del pleito, de la batalla que tenían, para que lo asesinara. Y lo traicionó, le mandó una carta con él. Y le mandó la carta con él mismo. O sea, hermanos, consecuencias de ese pecado. Consecuencias del pecado tenemos un montón. Primer consecuencia. El hijo que le nació a Betsabé y a David, consecuencia de ese pecado de adulterio, se murió. Por más que David se arrepintió, por más que David se doblegó en ayuno y oración, se vistió en cilicio, rasgó sus vestiduras, el hijo se murió. La consecuencia del pecado. Luego, conocen ustedes el resto de la historia con los otros hijos de David, cómo un hermano viola a una hermana. Y después el otro hermano venga a la hermana y mata a ese hermano. Todo eso son consecuencias. Ahí es donde Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero no es que esos hijos van a ser tan pecadores como fue el padre, sino las consecuencias del pecado tienen que enfrentarlas. Dios es amor, perdonador y misericordioso. Pero es imposible para Él ignorar la culpabilidad del hombre. Dios no puede pasar por alto el pecado, hermano. No puede cambiar su ley. Dios no se contradice, lo que Él dijo está dicho, está establecido, y cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ni una jota ni una tilde de la ley dejará de cumplirse. Está muy claro cuando Él dijo cielo y tierra pasará, y ya pasó el cielo, ya pasó la tierra. No, pues aquí estamos todavía, en la vieja tierra, en el viejo cielo. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de esta creación totalmente contaminada y alterada por consecuencia del pecado. Entonces su ley está vigente. Pero aunque esto sea restaurado,
En la eternidad su ley permanecerá vigente, porque dice que su ley es eterna en el Salmo 119. Y dice también en Isaías 66, 22 y 23, que usted y yo, que somos hijos de Dios, que ya estamos guardando el sábado aquí, dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva iremos de mes en mes y de día de reposo en día de reposo a adorar delante de la presencia de Jehová. O sea que la ley va a permanecer por la eternidad. Y se va a seguir guardando porque seguiremos conmemorando que Él es el verdadero Dios creador de todo el universo. Y por eso en la vida eterna también seguiremos guardando el sábado. Él no puede cambiar su ley. No puede permitir que lo erróneo sea aceptado como correcto. Por eso los que pecan morirán porque se separaron de Dios, la fuente de vida. Pero pregunto, ¿hay solución? ¿Hay salida? Claro que sí lo hay, hermano. Juan 3:16 lo dice muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, ¿y por qué Juan dice de tal manera? Porque él no pudo encasillar el amor de Dios. Él no tenía palabras para explicar cómo es ese amor tan grande de Dios, y entonces lo deja a nuestra imaginación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí nosotros le damos rienda suelta a la mente de la grandeza de ese amor de Dios. Jesús, al vivir en la tierra una vida perfecta, demostró que no hay excusa para el pecado. Y siendo Él, Jesucristo, el único humano sin pecado, tomó sobre sí la culpa de todos y murió en nuestro lugar, para que cada persona que desee vivir pasara de la muerte a la vida. Así que ya no tenemos que tener sentimiento de culpabilidad. Creyendo en Jesucristo, aceptando este regalo gratuito, el don de la salvación, del perdón de pecados, y de seguido siendo obedientes a su ley, no hay por qué tener sentimiento de culpa. Hermanos, a mí la seguridad de mi salvación me vino hasta que me hice adventista. Hasta que entendí que la gracia la tenía. Los hermanos evangélicos han entendido el tema de la gracia, pero no han entendido bien el tema de la obediencia. Una obediencia sin condiciones, una obediencia sin ponerle requisitos a Dios. Sencillamente la Biblia lo dice y lo obedezco. Y punto. No hay nada que discutir. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por el pecado de Adán nos trajo la muerte a todos y todos nos hicimos pecadores. Pero por la misericordia de Jesucristo, por el regalo de Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, el uno, los muchos que somos todos los humanos, somos constituidos justos en el tanto que le creamos y lo aceptemos. Amén, gloria a Dios. Porque la oferta está para todos. Sí. Lamentablemente la gran mayoría, pero la gran mayoría lo rechazan. La muerte de Jesús no estaba destinada a apaciguar la ira de un Dios enojado como pensó Lutero al principio. El motivo fue salvarnos de nuestros pecados. El cordero sacrificado en el tabernáculo del desierto dirigía la atención del hombre a un futuro calvario, al verdadero Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? Que los hermanos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, sacrificaban a aquel animal, una oveja literal, física, la sacrificaban a aquel que tenía que ser un macho de 1 año, sin ningún defecto, nada, no podía estar enfermo, el mejor de la manada, y lo sacrificaban en símbolo o representación de un Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, como lo dijo Juan en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos hermanos del Antiguo Testamento, es la iglesia del Antiguo Testamento que fue salva por gracia, porque creyeron en esta promesa de que vendría un Mesías a salvarlos y hacían el sacrificio del Cordero con fe de que aquello era lo que los estaba limpiando del pecado, porque se les transmitía el pecado suyo al Cordero que pagaba el precio por ellos. Y nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, también somos salvos por el mismo sacrificio de un Cordero,
¿Cuál Cordero? Jesucristo mismo, el Cordero de Dios, que pagó el precio por usted y por mí y tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz, para que cuando nosotros entendiéramos esto y lo creyéramos y nos arrepentimos y nos apartamos de pecado y somos obedientes a su santa palabra, entonces obtenemos también la vida eterna, igual que aquellos hermanos del Antiguo Testamento. Entonces la gracia está en el Antiguo Testamento y la gracia también está en el Nuevo Testamento. No es como muchos creen que la gracia empezó en la cruz del Calvario. No, la gracia está desde el Edén mismo, porque allá nomás fue ofrecido el plan de salvación en Génesis 3:15. Hermanos, pero pensemos, si era horrendo el sacrificio del animal, cuánto malo fue el sacrificio de Jesucristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vino a salvar a los suyos, e irónicamente fueron los suyos los que propiciaron su muerte. A aquel el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, de acuerdo a 1 Pedro 2:22, que murió en su lugar, identificado con los pecadores, en muerte de cruz, entre dos ladrones, y que cuando Dios colocó sobre su cabeza el pecado de todos, este Cordero, Jesucristo, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre, como el sacerdote celestial, colocó el pecado suyo, el pecado mío y el pecado de toda la humanidad sobre Jesucristo, sobre sus espaldas, y el pecado hizo una división entre el Hijo y el Padre en ese momento, y Jesucristo se sintió como desamparado por culpa suya y por culpa mía. Él sufrió lo que no tenía que sufrir, lo que usted y yo teníamos que pagar, Él lo pagó, y Él nos dice ahora: ven, hijo mío, por cuanto eres fiel, te pondré y entrarás en el gozo de tu Señor. Amén. Jesús no podía soportar la terrible agonía de la separación del Padre a causa del pecado. Eso quebrantó su corazón. La turba gritaba: a otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar, según Marcos 15:31. Y eso era cierto. No podía salvarse a sí mismo y a la vez salvar a otros. O se salvaba a él o salvaba a otros. Si Cristo hubiera tomado la decisión y hubiera, como dicen popularmente, comido carbón, aquella turba que le decía: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él hubiera caído en la trampa de Satanás y se baja de la cruz y llama a ángeles para que peleen por él, usted y yo no tendríamos esperanza alguna. Pero él prefirió dar su vida, morir él, para que usted y yo tuviéramos la salvación. Él era Dios encarnado, pagando el precio por una raza perdida, a la cual amaba y aún sigue amando. Una raza que viola su ley, que por ende peca, y ya vimos que la paga del pecado es la muerte. Mis amados, fue así como Dios, con un amor que no podía ser satisfecho hasta que el hombre fuera restaurado y reincorporado a su familia, dio a su único hijo para morir en lugar del pecador como su sustituto. Bendito sea el nombre de Dios. Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es el pasaje aquel del carcelero. ¿Se acuerdan que vino un temblor y el carcelero se iba a suicidar? Porque en la ley romana, si se le escapaban los reos, él tenía que pagar con su vida al carcelero. Pero ni Pablo, ni Silas, ni los hermanos se fueron, sino que se quedaron ahí. Y dijeron: no atentes contra tu vida, hombre. Y cuando el carcelero vio aquello, fue conmovido, tocado por el Espíritu Santo, y preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un simple asentimiento intelectual a los hechos históricos de la vida y muerte de Cristo, hermano, no es suficiente, no es fe salvadora. Hay mucho más que eso. La Biblia dice en Santiago 2:19: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea que la gente que dice que es cristiana, que porque cree en Cristo, eso no es suficiente. Si no hay obediencia a la ley de Dios, no es suficiente. Y entonces me dicen a mí algunos hermanos evangélicos con los que he conversado: entonces, Johnny, usted está supeditando la salvación a guardar los mandamientos. Le digo: no te equivoques. Si yo guardo los mandamientos, eso a mí no me salva. El que me salva es Jesucristo de haber violado sus mandamientos en algún momento. Pero ¿qué pasa si yo sigo violando los mandamientos de Dios, aunque sea uno? Que voy a seguir pecando.
Y la paga del pecado es muerte. Eso es lo que los hermanos evangélicos no han entendido. Y 1 Juan 5, 12 y 13 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Probablemente sientas que eres un pecador sin esperanza, pero yo puedo decirte que no es así. Sí hay esperanza. Dios puede convertir la situación más difícil en una victoria. Ninguna vida, hermanos, es tan mala, ni ningún pecado tan grande que Cristo no sea capaz de perdonar. El ladrón en la cruz halló perdón cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No era que ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. Otro problema de la cristiandad, que han interpretado mal el pasaje, porque creen que cuando Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, ellos interpretan que era ese mismo día. Y Jesucristo no se fue al cielo ese mismo día, no se fue al paraíso, se fue a una tumba, reposó en la tumba, resucitó al tercer día, y después de eso estuvo 40 días más aquí en la tierra antes de ascender al Padre. Entonces pasaron, redondeémoslo así, a 3 días de muerto y 40 días resucitado, 43 días. Entonces, ¿cómo es que le iba a decir al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, si ni él iba para el paraíso todavía? No, lo que Jesús le dijo al ladrón es que cuando el ladrón resucite, va a ser de los resucitados en la segunda venida de Cristo y va a estar con Cristo en el paraíso para toda la eternidad. Eso es lo que Jesús estaba diciéndole. Bien, probablemente algunos se sientan así, espero que no, ojalá que todos aquí ya hayan arreglado su vida con el Señor. Pero si no, hermanos, hay esperanza. El ladrón en la cruz halló perdón. Y en Apocalipsis 3:20 hay un mensaje, hay un llamado de Jesucristo. Cuando cierra el mensaje a las 7 iglesias, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuál puerta? La puerta del corazón, la puerta de tu mente. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto me lleva a cerrar, hermanos, esta enseñanza o esta predicación con una pregunta. ¿Quiere usted abrir su corazón a Jesús? Amén. Pregunto, y en serio lo pregunto. ¿Hay aquí alguna persona que ha entendido esta mañana que necesita abrir de verdad su corazón a Jesús porque ha tenido por ahí algún pecadito oculto que le separa de Dios? Y quiere entregarle a Cristo hoy eso, confesarlo, porque dice: el que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante los ángeles de mi Padre. ¿Hay aquí alguna persona en esa condición que quiera eso? Amén. Gracias, hermanos, que han levantado su mano. Amén, gloria a Dios. Yo creo que esa es la condición de todos nosotros. Invitar todos los días a Cristo a entrar a nuestro corazón. Porque el ayer ya pasó, mañana no existe, no ha llegado, pero el hoy es el que estamos viviendo. Y debemos invitar a Cristo todos los días a que more en nuestro corazón, a que no nos abandone, a que seamos el templo de su Santo Espíritu. Acuérdense, hermanos, que el pecado hace división, hace barrera entre Dios y el hombre. Y si en alguna vida hay pecado, todo lo que tenemos que hacer es reconocer esa condición, pedir perdón y apartarnos de seguir cometiendo pecado. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Muchas gracias por su atención, hermanos. Y vamos a tener el canto de cierre para al final hacer la oración. Gracias.